¿Le ha ocurrido alguna vez que usted ha deseado, no sé, voy a usar una palabra dura, golpear a alguien en un momento en que lo está atribulando, lo está acongojando, burlándose de usted, haciéndole un bullying en una terminología más moderna? ¿Cómo reacciona usted? ¿Tiene un carácter como el de Pedro o un carácter manso como Moisés? Que Moisés también en su momento explotó y reaccionó fuertemente ante situaciones de presión. Pero interesante que vamos a analizar qué es lo que hizo Jesús. Marcos capítulo 15. Pastor, bienvenido. Gracias, bienvenido Pastor Patricio, bienvenido amigos. Que la paz y la bendición de Dios sean de manera abundante en la vida de todos. Y entonces sí nos concentramos en algunos pasajes de Marcos 15. Marcos 15, versículo 3 al 5, dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Esta escena de Jesús allí guardando absoluto silencio frente a todo lo que le están hablando, lo están acusando, están hablando mal de él. Pilato está ahí observando, porque los dirigentes están delante de Pilato, ¿no?, acusándolo de todos los males. Pero Jesús no habla. ¿Esa es una evidencia de un cristianismo verdadero? ¿Guardar silencio? A veces sí, otras veces hay que hablar, pero hay situaciones en las que guardar silencio es una buena evidencia. ¿No se puede tomar como una ironía? O cobardía. Sí, también. Vamos a leer lo que dice Elena de Huay. Okay. A fin de conocerle, página 139. El dominio propio es la más grande evidencia de nobleza en un cristiano. Deberíamos imitar el ejemplo de Jesús, pues cuando lo maldecían no respondía con maldiciones, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Nuestro Redentor hizo frente a los insultos y burlas con un silencio sin quejas. Todos los crueles vituperios de la turba asesina que disfrutaba con la humillación de Cristo y su juicio en el tribunal no pudieron provocar en él una mirada o palabra de resentimiento o impaciencia. Era la majestad del cielo, y en su puro pecho no había lugar para el espíritu de venganza, sino solo para la compasión y el amor. O sea, solo cuando él vive permanentemente, realmente, cotidianamente, entonces nosotros podemos tener este espíritu de dominio propio que Jesús tuvo. Que es la evidencia, finalmente, ¿verdad? O sea, es la evidencia final que una persona está en el Espíritu de Cristo, porque no se puede esperar que una persona... Bueno, estamos hablando en un contexto de que está siendo vilipendiado y maltratado por causa del Evangelio, por causa de la verdad. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando no está en ese contexto? Cuando está siendo injustamente tratado, debe guardarse silencio. Nosotros debemos de ser así tan mansos, que alguien decía tan mensos, cuando las personas nos hieren, no por asuntos de religión, no por asuntos de nuestra fe, sino en la vida cotidiana, porque nos hacen un mal, nos engañan, nos estafan. Mansos tenemos que ser siempre, eso no significa que siempre tengamos que callar. Con corrección, de manera correcta, tengo los argumentos y tengo que dar los pasos que tengo que dar. Alguien decía, si tú tienes que dar razones, los amigos no necesitan las razones y los enemigos no te van a creer. O sea, una profesora mía decía, cuando tengas una buena razón para dar, no la des. Porque diciendo, si la razón es tan buena, va a caer de su peso también. Ahora, una cosa son los procedimientos cotidianos, la defensa de intereses correctos, de manera cristiana. Tenemos que hablar, tenemos que defender. No es que la Biblia no está pidiendo que vivas de boca callada, que te dejes que todo el mundo te pisotee, pero la Biblia está diciendo que seamos mansos, la Biblia está diciendo que tengamos dominio propio, la Biblia está diciendo que no demos lugar a la ira, al enojo, a la cólera, y eso solo es posible cuando la presencia de Dios está en la vida, si no, no es posible. ¿Y podemos demandar a alguien en una corte por algo que no hizo? Y si ¿Está dentro de ese dominio propio?
No, pero si fuiste injustamente atacado, tienes todo derecho justo a defenderte. Pero Jesús no lo hizo, guardó silencio. No hay problema si tú quieres guardar silencio, pero Jesús guardó silencio en una situación espiritual, guardó silencio cuando lo estaban atacando y acusando a él, y cuando llegó el momento que él mismo reconoció que ya no tenía sentido hablar porque nadie iba a transformar su opinión y su pensamiento. Pero hubo momentos que Jesús habló y defendió, y tiró las mesas de los cambistas que estaban en el templo, y fue duro en sus mensajes, y le dijo que eran sepulcros blanqueados. O sea, el creyente también se defiende. ¿Y cuál es el punto entonces ahí del dominio propio, entre una cosa y otra? Cuando bota las mesas, ¿a cuánto se queda callado ahora porque lo están acusando? Solo Dios puede darte ese discernimiento. En el caso de Jesús, él tenía claro. Y Elena de White dice que ya ni Herodes ni nadie van a entender el mensaje, no iba a cambiar su posición, ni iba a ayudar a alguien a creer o a tener más fe. Y Jesús quedó callado. Está bien. Sigamos adelante. Yo sé que tú dices que no es fácil. Yo también digo que no es fácil. No. Yo simplemente señalo, quiero hacer esa diferencia porque yo pienso que nosotros somos personas que tenemos que saber defendernos como cristianos. No podemos estar permitiendo que nos avasallen siempre por nuestra fe, que se estén riendo de nosotros, porque somos cristianos, porque creemos de tal manera, porque guardamos el sábado, porque no participamos de ciertas cosas que todo el mundo participa. Y se burlan, nosotros que decimos, ya bueno, está bien, pobrecito. No, pero no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que siempre lo hagas de manera correcta, claro, cristiana, ya sea cuando hables y procedas o cuando te calles. Muy bien, vamos entonces ahora al versículo 34 de Marcos capítulo 15, verso 34. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús está ya al borde de su muerte, ¿no? Está clamando allí esa sensación de separación de su Padre. Eloí, Eloí es Padre, ¿no es cierto? Padre mío, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Hay algo que nos debe tocar cuando estamos nosotros pasando por estas mismas sensaciones de abandono, esta sensación de estar lejos de Dios, que Dios nos abandonó, que en una prueba, en una lucha, en una dificultad fuerte en nuestra vida, parece que Dios no está escuchando. Jesús se sentía así porque por causa de llevar los pecados de toda la humanidad, ese era el punto más lejano que él estaba del Padre. Y el pecado podría haber llevado a una separación definitiva. Entonces esa fue su angustia. Elena de White dice, oigamos su clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue tratado como un pecador para que pudiéramos ser tratados como justos, para que Dios pudiera ser justo y sin embargo el justificador del pecador. O sea, si el Padre habría justificado mi pecado sin que se pagase el precio del pecado, habría sido injusto. Por eso Elena de White dice que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron. ¿Por qué? Porque Él desaprobó el mal, el pecado, la paga del pecado fue pagada y entonces Él adquirió derecho legal de perdonar pecados utilizando su misericordia sin ser ilegal, porque cumplió con lo legal. Si la justicia y la misericordia se besaron. Y en esto está la declaración de San Pablo que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas? Entonces ahí está el punto, que no hay situación difícil, compleja, no hay tribulación que enfrentemos sin que aquel que sufrió al extremo para salvarnos pueda simpatizar y estar a nuestro lado. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo y ya estamos de vuelta en su programa Cree en su Profeta. No se vaya. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos,
No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Estamos de vuelta en Cree en sus Profetas. Gracias por esperar estos segundos nada más. Estamos por cerrar en esta temática tan importante de Marcos capítulo 15. Pastor, ¿cuáles son los consejos finales de este capítulo? Yo voy a insistir con la declaración de Pablo, porque es una pregunta para reflexionar y responder todos. El que no escatimó para darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las otras cosas? Amigo, yo no sé cuál es tu situación, tu necesidad, tu miedo, tu aflicción, pero si el cielo te dio a Jesús para salvarte, ¿cómo no confiar en que a través de ese mismo Jesús podamos recibir lo que necesitamos para enfrentar la vida de todos los días? Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque el cielo nos dio el don más precioso y porque con él las demás cosas pueden venir añadidas. Solo ayúdanos a confiar de verdad. Solo ayúdanos a confiar permanentemente. Bendice a nuestros amigos. Tal vez distinta sea la situación de cada uno, pero todos podemos aferrarnos a tus promesas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Esperamos encontrarnos nuevamente en otro momento para seguir estudiando Cree en sus Profetas, estudiar la Biblia, para seguir profundizando en el estudio de la palabra de Dios. Usted es la razón por la cual nosotros nos esforzamos para estar cada día junto al Pastor Bruno estudiando la palabra de Dios. Hasta un próximo programa.